opiniones, observaciones, evidencia, hechos y argumentos con el fin de interiorizarlos y evaluarlos para tener un juicio razonado y tomar decisiones informadas. El modelo del pensamiento crítico de Paul y Elder tiene 3 etapas. 1. El análisis del pensamiento. En esta etapa se comprende que todo razonamiento tiene un propósito y que éste puede estar basado en suposiciones, puntos de vista, evidencia o información. 2. La evaluación del pensamiento. Se analizan la calidad del razonamiento y los conocimientos que lo sustentan. 3. El mejoramiento del pensamiento. Aplicando todo lo que se ha aprendido, se pretende mejorar el juicio. Si ya suena difícil, ahora hay que agregar que tú eres el responsable de dirigir, cuestionar, planear, investigar, evaluar, supervisar y mejorar el proceso. El pensamiento crítico es tan complejo que podríamos creer que estamos pensando de forma crítica cuando no lo hacemos. Así que vamos a analizar lo que John Dewey describió como que no es pensamiento crítico, pero podríamos creer que sí. El pensamiento crítico no es solo repetir lo que escuchamos o leemos, sino que es interiorizar y argumentar el conocimiento. No es aceptar la primera solución a un problema, sino buscar la explicación a través de diferentes medios. No es suspender tu opinión solo porque tienes muchas dudas, sino saber que se requiere seguir buscando. Y tampoco es criticar basándose en una ideología política o religiosa. Hay muchísimas cosas más que podríamos agregar, pero solo mencionaremos que el pensamiento crítico va mucho más allá de conocer todas las falacias y sesgos y dedicarnos a encontrar fallas en el pensamiento de los otros. El pensamiento crítico lo utilizamos cuando hay que resolver problemas y nos puede ayudar a casi cualquier cosa, desde administrar mejor nuestro dinero a diseñar un producto o hasta planear una estrategia, porque nos permite eliminar la manipulación y sesgos para tomar las mejores decisiones y sobre todo nos puede ayudar a ser felices, porque el pensamiento irracional puede sabotear nuestra felicidad. Bueno, muy bien. ¿Y cómo desarrollarlo? Aquí van unos pasos que puedes seguir cuando quieras aplicarlo. 1. Cuestiónate. Antes de saltar a una conclusión, pregúntate qué sabes del tema y cómo es que sabes eso. Tenemos que aceptar que pensamos de acuerdo a lo que hemos vivido, pero que en vez de tomar esa información como un hecho, podemos cuestionarla. 2. Practica la humildad intelectual. Prepárate para cambiar de opinión e incluso para admitir que estabas en un error. 3. Investiga, experimenta, recopila información y evalúa su veracidad. 4. Amplía tu percepción. Aunque creas que ya tienes mucha información, a veces es bueno sentarse un momento a explorar otros puntos de vista y entender por qué otras personas piensan diferente. Esto es algo que nos gusta mucho hacer en Curiosamente. También es un buen momento para ponerse a pensar hipotéticamente y plantear diferentes escenarios. 5. Forma una opinión. Con base en todo lo aprendido, ya puedes formar una opinión, pero recuerda que muchas veces no hay una opinión correcta y otra incorrecta, y que todos tenemos necesidades y pensamientos diferentes. 6. Prepárate para repetir el ciclo. La opinión que te formaste no tiene que ser la definitiva. Lo más emocionante es que no tenemos todas las respuestas y siempre es posible aprender más. Aunque estos pasos nos dan una idea del proceso, enseñar a pensar de forma crítica es sumamente difícil. Se ha visto que enseñar sobre razonamiento lógico y practicar diferentes ejercicios y juegos mentales no siempre se traduce en un pensamiento crítico. Lo que sí se ha observado es que la capacidad para resolver problemas y tomar decisiones de manera efectiva depende del nivel de habilidad. Entre más conocimiento tenga una persona, mejores serán sus decisiones, pero esa misma persona en otra área de la cual no sabe mucho puede que no tome las mejores decisiones. El psicólogo Daniel Willingham lo compara con el ajedrez. Conforme juegas más y memorizas diferentes posiciones y jugadas, es mucho más fácil saber qué hacer en cada circunstancia. Pero saber ajedrez no necesariamente te va a enseñar a hacer compras conscientes. Por eso el pensamiento
pensamiento crítico no es algo que aprendas un día y ya lo sabes para siempre, sino que es una habilidad que se va desarrollando toda la vida. Este es un tema tan extenso que hasta hicimos un curso completito. Te invitamos a ver nuestro curso de Estrategias para Pensar aquí en YouTube, donde hablamos de cómo construimos el conocimiento, por qué pensamos como pensamos, cómo identificar falacias y sesgos del pensamiento y hasta cómo tener un pensamiento crítico en equipo para tomar decisiones. Todo rematando con ejercicios prácticos en cada capítulo. Curiosamente, le mandamos un saludo a nuestros mecenas que Ok, muy bien. Bueno, abrimos con este video hoy porque es importante que, buenos días, ¿cómo está? Buenas noches, perdóneme, buenas noches. Porque es importante incentivar o fomentar el pensamiento crítico, porque cuando nosotros pensamos desde lo vivido, podemos caer en los sesgos, o en falacias, que es lo que nos puede pasar, especialmente cuando estamos tratando de resolver una prueba, ¿sí? Recordemos que si estamos juzgando desde solo nuestra perspectiva, estamos limitando el mundo o empobreciendo en cierta manera ese pensamiento crítico, porque de una u otra manera se reduce esa apertura mental, se cierra las puertas a nuevas ideas. Estamos fomentando también o dándole paso a los prejuicios, limitamos un poco el aprendizaje e impedimos ver lo estructural, lo colectivo. Además, si nosotros estamos mirando desde un solo punto de vista, pues también estamos restando empatía con el público. Un ejemplo es, por ejemplo, si una persona vive dificultades económicas y ha vivido toda su vida muchas dificultades económicas y no abre su mente a otras perspectivas, puede llegar a pensar que el que es pobre es porque no se esfuerza. Y resulta que hay otros factores que pueden llevar a esto, como la desigualdad, como, digamos, poco acceso a la educación, la discriminación. Entonces, si decimos que es que usted es pobre porque no se esfuerza, porque digamos que no tiene un pensamiento crítico tan claro y es un reflejo sesgado. Entonces, ojo con los sesgos. Yo creo que en la siguiente clase vamos a trabajar los sesgos para que ustedes no caigan en eso. Pensar solo desde lo vivido nos impide ampliar la mirada, cuestionar lo establecido y comprender esa complejidad del mundo. Por eso, la invitación de hoy es a que lean con actitud analítica. La clase pasada les dije con los ojos de la curiosidad, hoy con actitud analítica, curiosidad y analizando las cosas. ¿Por qué? Porque nos permite entender y reflexionar. Y les sigo haciendo hincapié en lo que vimos en la clase pasada de cuál es la tesis, identificar las ideas principales, qué argumentos respaldan esto, si hay contradicciones o falacias en las respuestas. Esto es importante entrenarnos en esta forma. También nos permite aprender a dominar. En este caso, ustedes deben dominar el vocabulario jurídico, pero también el vocabulario jurídico se debe interpretar e inferir desde diferentes contextos y es bueno que vayan haciendo prácticas para que vayan avanzando en este tema. Una de las prácticas recomendadas es trabajar casos hipotéticos, porque realmente, como yo les decía, el 80% es casuístico, entonces vamos a partir de casos para analizar el comportamiento, para analizar la forma de proceder, para analizar qué decisiones lógicas se toman. Entonces, usted trabaje con casos hipotéticos, qué haría si se combinan derechos, por ejemplo, o si se están trabajando dos delitos a la vez, cuál se juzga primero, cómo se hace. Todo esto practicando desde diferentes casos, diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista. También trabajando en qué argumentos utilizaría usted si fuese fiscal o cómo trabajaría si fuese juez o si fuese defensor. Esto es importante porque le permite ponerse en los zapatos de diferentes roles dentro del mismo oficio. Y también hay una técnica que nos permite ordenar el pensamiento crítico ante un caso o una pregunta compleja. Sí, se llama el IRAC, que es agarrar un problema, mirar qué norma se le puede aplicar a ese problema, aplicarlo en el caso y mirar si puedo sacar una conclusión lógica. Por eso el método que trabajaremos hoy se llama el método deductivo.
¿Por qué? Porque a raíz de ese método no solamente se ha desarrollado el pensamiento crítico y se ha mejorado la lectura crítica, sino que a través de las conclusiones lógicas o el método deductivo también se han llegado a resolver casos de la vida real. Ahora les mostraré algunos ejemplos. Identificar falacias y errores de razonamiento es algo que hemos venido practicando y es importante que ustedes también lo vayan aplicando y eso permite el desarrollo de su pensamiento crítico, ¿sí? Tratar de, ojo, si están apelando a la emoción para convencernos, si están trabajando con causas falsas, si hay generalización apresurada, eso debemos reconocerlo, ¿sí? Y tratar de practicar la comprensión lectora. A veces una palabra, una letra nos puede cambiar el sentido de una idea, de una frase, y eso lo vamos a ver también en la clase si logran identificarlo genial. Si no, pues yo les iré explicando cómo se van desarrollando este tipo de cosas. Es importante que en el momentico inviten a un amigo a un café o a un grupito y se sientan y debatan sobre, discutan sobre, antes de la prueba, sobre los casos. De pronto van a ver una perspectiva que no habían notado y eso es importante. Ayer incluso en la clase una de las estudiantes me dijo que iba a buscar unos casos que ella presentó en la prueba pasada y que tenía dudas de esas respuestas y que los iba a buscar y me los iba a facilitar para que los podamos compartir entre todos. Eso está muy bien. Si ustedes tienen conocimiento de algún caso, si tienen conocimiento de alguna pregunta que de pronto les genere confusión, pues la analizamos entre todos y yo estoy seguro que vamos a llegar segura que vamos a llegar a conclusiones o a resultados lógicos donde uno va a entender desde otra perspectiva esas preguntas. Entonces, lo importante es identificar en la prueba qué es lo que le están evaluando. Cada texto bota unas preguntas y en esas preguntas le están evaluando a usted algo, sea lo comportamental, sea el conocimiento. Buenas noches, Yomara. No han enviado la lista de asistencia, pero no demoran. Apenas la envíen, yo les voy a avisar. Aplicación de normas, cuando se hace un juicio ético, argumentación, etcétera. Entonces, pasemos a los argumentos deductivos. Espérenme un Vivimos en un segundito. momento de la historia donde tenemos cantidad de... Ahora sí. Entonces, ¿qué es un argumento deductivo? Miren la imagen claramente. Dice, nuestro problema es que siempre quieres tener la razón y señala al computador o la red o al televisor. En este caso, ahí digamos que este proceso comunicativo se da de manera que vertical y es un proceso comunicativo en una sola dirección. Aunque en este caso digamos que es un televisor, aunque el televidente quiera responder, quiera refutar, siempre el medio de comunicación va a ser como bote información, pero poco retroalimentación. Por eso es que dice, nuestro problema es que siempre quieres tener la razón. Y ahí vamos a empezar con estos argumentos deductivos, que son aquellos que tienen la propiedad de la transmisión y preservación de la verdad. Por eso nosotros debemos estar atentos. Ahí necesitamos nuestros sentidos al 100. Si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión será verdadera. Una de las importancias de los argumentos deductivos es que nos permiten a nosotros desarrollar a través de pistas o a través de indicios una conclusión o llegar a una conclusión que es clara. Si partimos de premisas verdaderas, vamos a llegar a una conclusión verdadera. Si partimos de una premisa falsa, si hay una prueba que no encaja y la obligamos a encajar, entonces ahí en ese problema lo que pasa es que vamos a invalidar el argumento. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. El argumento de deducción suele llamarse simplemente deducción, ¿sí? En lógica, una deducción es un argumento donde la conclusión se infiere necesariamente de las premisas. Una deducción es una secuencia finita de fórmulas, de las cuales la última es designada como la conclusión. Cuando estamos hablando del tema inducción, lo que hacemos es que solo se trabaja la observación. Entonces partimos de lo particular a lo general.
Tomamos un caso particular, lo observamos, observamos las aristas, sí, como cuando se fue a descubrir la gravedad y que se veía que caía la manzana y la observaron muchas veces cuando caían las manzanas hasta que dijeron, no, que hay una cosa, una fuerza que las atrae y ahí descubrieron lo que era la gravedad. Entonces, es lo mismo con el método inductivo, solo trabaja en la observación y en los hechos, mientras que el deductivo no solo se basa en la observación, sí, la observación está ahí, es una arista, pero tiene una cantidad de aristas diferentes que pueden llevarnos a conclusiones más precisas, porque si nos basamos solo en la observación, podemos caer en falacias o de pronto hacer que nuestros argumentos no tengan la fuerza y sean refutables fácilmente. Sin embargo, las dos se utilizan y pues funcionan a su manera. Con el inductivo se sacan las conclusiones del estudio, de la práctica, de la observación, de haber visto el caso varias veces y tener varias pruebas. Es más probable que dé verdadero o que dé un argumento, una conclusión razonable cuando la observación de un caso no es solo de un caso, sino de muchos casos y es una muestra considerable. Este es un método que no solo se usa en investigación, sino también se usa en la vida. Entonces es importante que ustedes vayan como diferenciándolos porque a veces nos van a botar preguntas que van inclinadas hacia lo deductivo o hacia lo inductivo y ustedes deben aprender a diferenciarlas. En el caso deductivo, se llega al estudio con las conclusiones. Sí, no solamente me voy a basar en lo que observé, sino voy a mirar otros antecedentes, sino también voy a estar pendiente de otras pruebas, sí, voy a tener en cuenta otras ciencias que me ayuden a entender el caso para poder sacar mis propias conclusiones. Y eso lo hemos visto mucho en series y lo han desarrollado cinematográficamente, como en el caso de Sherlock Holmes u otros investigadores. Sin embargo, aquí la esencia es poder hallar otras pistas que puedan ayudarme a mejorar la calidad de la información que tengo para poder sacar deducciones. El método inductivo, sí, trabaja las leyes o las teorías de la inducción y la deducción, pero las dividimos en dos, en la inducción, observación y hechos, solamente la observación. Pero con la deducción estamos trabajando también predicciones, explicaciones, buscando el por qué, que alguien nos explique externamente, por eso a veces llaman expertos y demás. Entonces, por eso la deducción a veces resulta un poco más precisa, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que las premisas o las pruebas o el paso a paso que llevemos, tengamos certeza o vayamos mirando que sean cosas verdaderas. El argumento deductivo directo es un tipo de argumento que se da y se obtiene cuando el juicio sale de una sola premisa. Se llega a una conclusión directa y no hay intermediarios, ¿sí? Por ejemplo, hay una premisa mayor y una premisa menor, como en el caso de los silogismos, que lo vimos en la clase pasada, pero no necesita ninguna explicación porque es lógica y allí no hay una variante. Por ejemplo, el agua es vital para todo ser vivo. Los seres humanos necesitan consumir agua. Por lo tanto, para estar vivo, el ser humano debe consumir agua. Entonces, digamos que ahí no hay forma de refutarlo, es un método deductivo directo, ¿cierto? Pero también pues tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, aquí lo tenemos, mm, todos los de mi clase son varones. Esa es un deductivo directo. Si usted entra a un salón y todos son varones, pues ahí es deductivo directo. Pero si yo digo, las mujeres de la escuela están en el cuadro de honor, ahí hay particularidades. Hay un argumento deductivo que no es directo, sino particular. Y también está el indirecto, donde nadie de mi clase está en el cuadro de honor. ¿Sí? Se deduce porque no vieron a nadie en la foto, etcétera. Entonces, siempre se utilizan los silogismos porque parte de una premisa mayor, una premisa menor para llegar a una conclusión. Esa es un silogismo. Entonces, ¿en dónde se usa? En los argumentos deductivos. Los ingleses son puntuales. William es inglés, por lo tanto, William es puntual. ¿Ok? Aquí estamos basándonos en dos premisas y está bien la estructura del argumento.
es un argumento deductivo directo. Pero miremos un poco para qué han usado la deducción. Y aquí les traje otro videito, perdón que les tenga dado varios porque vamos a empezar a practicar. La teoría fue rápida hoy, ¿sí ven? Vamos a empezar a practicar con casos. Entonces, los dejo con cómo se dio la deducción en la resolución de casos reales. Aquí les dejo este video. Atención. Hola, soy Fox y hoy quiero llevarte a un fascinante viaje por alguno de los casos más sorprendentes en la historia que fueron resueltos no por tecnología avanzada, sino por la deducción. Sí, justo como haría el mismísimo Sherlock Holmes para en la vida real. Acompáñame mientras exploramos cómo el poder de la observación y la lógica ayudaron a resolver misterios que parecían imposibles. El caso del estrangulador de Boston. Uno de los casos más famosos donde la deducción jugó un papel crucial fue el del estrangulador de Boston. En los años 60, la ciudad de Boston fue aterrorizada por una serie de asesinatos brutales en los que varias mujeres fueron encontradas estranguladas en sus casas. No había señales de entrada forzada, lo que dejó a la policía perpleja sobre cómo el asesino accedía a los domicilios de las víctimas. Los detectives comenzaron a deducir que las víctimas podrían haber abierto la puerta de manera voluntaria, lo que sugería que el asesino era alguien que no les inspiraba miedo, posiblemente alguien disfrazado o con una excusa convincente. Después de entrevistar a testigos y estudiar el comportamiento del asesino, se dieron cuenta de que podría estar usando disfraces o hacerse pasar por alguien de confianza para ingresar a los hogares. Este racionamiento llevó a la captura de Albert DeSalvo, quien confesó haber cometido los crímenes. La deducción sobre cómo accedía a las casas fue clave para resolver este caso que mantuvo a Boston en vigilia durante meses. El misterio del hombre del sombrero. Otro caso intrigante donde la deducción fue clave es el del hombre del sombrero, resuelto por el detective belga Émile Gaboriau, considerado uno de los precursores de la ficción detectivesca real. En este caso, una serie de robos en bancos ocurría siempre bajo las mismas circunstancias. El ladrón lograba escapar sin ser visto, dejando atrás solo un sombrero negro. La policía estaba completamente perdida, pero Gaboriau, con su aguda capacidad para observar detalles que otros pasaban por alto, notó algo curioso. El sombrero era siempre del mismo estilo, pero de diferentes tamaños. Gaboriau dedujo que el ladrón tenía cómplices y que el sombrero era una especie de firma, pero también un distractor. Cada vez que se veía el sombrero, la gente asumía que estaba viendo al ladrón principal, pero en realidad varias personas con el mismo atuendo estaban participando en los robos. Al final, su deducción fue clave para descubrir una red organizada de criminales que operaba bajo el mismo esquema. Este caso fue uno de los primeros en demostrar que la lógica y la observación pueden ser más poderosas que las pistas físicas. El caso de los gemelos idénticos. En Londres, un misterioso asesinato dejó perplejos a los investigadores, cuando una mujer fue encontrada muerta en su apartamento, sin signos de lucha y sin testigos. Lo que complicaba más el caso era que los dos principales sospechosos eran gemelos idénticos, con las mismas características físicas, coartadas similares y sin huellas dactilares que los diferenciaran. El detective encargado del caso utilizó la deducción para resolver el enigma. Tras estudiar sus movimientos y entrevistas, notó un detalle interesante. Uno de los gemelos era zurdo y el otro diestro. Al observar las marcas de la escena del crimen, dedujo que el asesino había utilizado su mano izquierda para sujetar a la víctima. Este pequeño detalle fue clave para resolver el caso y llevar al asesino ante la justicia, demostrando que a veces la solución está en los detalles más insignificantes. El asesinato de O.J. Simpson. Aunque es uno de los casos más mediáticos y controvertidos, el asesinato de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman también tuvo momentos en los que la deducción jugó un papel importante.
Uno de los elementos más llamativos fue el famoso guante, que no le quedaba a O.J. Simpson durante el juicio. Pero antes de esa escena en la corte, los detectives ya habían deducido algo crucial, la combinación de una serie de detalles, como las manchas de sangre y la conducta evasiva de Simpson. Eso fue lo que los llevó a considerarlo un sospechoso clave desde el principio. A pesar de la controversia y el veredicto final, el uso de la deducción y el análisis de la evidencia llegó a plantear uno de los juicios más famosos de la historia. Como hemos visto en estos casos, la deducción no es solo cosa de libros o películas, sino una herramienta real y poderosa que los detectives han utilizado para resolver algunos de los misterios más complicados de la historia. No siempre es la tecnología lo que resuelve los crímenes, sino la capacidad de conectar pistas, observar detalles y pensar de manera lógica. Espero que hayas disfrutado este recorrido por alguno de los casos más fascinantes donde la deducción fue clave. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Yo soy Fox. Ok, ¿cómo la ven? Si ven que la deducción ha servido hasta para las investigaciones judiciales, aquí en este video pues se lo demuestra, pero más allá, lo que nos da la deducción es generar un método ordenado, ¿sí? Donde nosotros vamos paso a paso descubriendo pistas o entendiendo cómo funcionan para poder sacar una deducción. Y es importante que cuando se enfrenten a un caso como los que van a encontrar en la prueba, ustedes se hagan preguntas como ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? La técnica del periodista que se las expliqué cuando vimos técnicas de lectura. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? ¿Sí? ¿Qué personas están involucradas? ¿Qué acciones? Preguntarle al texto también es importante. Determinar qué tipo de proceso hay, ¿sí? Si el proceso es penal, es civil, es laboral, es administrativo, es de familia, entenderlo también desde la parte del proceso y tener clara la norma, cómo se delimitan cada uno de los procesos. Distinguir los hechos que afectan cada proceso, ¿sí? Qué finalidad o cuáles fueron las conclusiones diferentes, si qué se busca con la pregunta también, si la pregunta nos está orientando hacia la tesis o la idea principal del caso, o si nos está orientando a hacer una propuesta que ya sería como de nivel crítico, o nos está solamente diciendo halle los pistas en el texto, que eso es una manera literal y explícita. Entonces, nosotros debemos entender eso a medida que vayamos. Aplicar siempre el razonamiento lógico, ¿sí? Tratar de identificar cuáles son las premisas, cuáles son las conclusiones, cuáles son esos conectores lógicos que nos llevan a entender esas conclusiones. Entonces, todo eso nos permite a nosotros, em, digamos, dar un paso más allá en la interpretación textual y en la interpretación inclusive de casos. Vamos a seguir. Hola, soy Fox. Ok. Pues vamos a iniciar con este primer caso. Ustedes lo ven aquí clarito. Dice, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra Andrés Felipe Muñoz por suministrar misoprostol a Milena Uribe, provocando un aborto sin su consentimiento. El alto tribunal resaltó el enfoque de género en su fallo, considerando el testimonio coherente de la víctima como prueba válida. La pena impuesta fue de 85 meses de prisión domiciliaria. Teniendo en cuenta este caso, ¿cómo lo ven ustedes? Ahí está como resumido, obviamente. Sin embargo, si estuviese en una investigación real, ¿qué le pudiesen agregar o qué le quisiesen agregar a a este resumen? ¿Ustedes consideran que de pronto faltó o consideran que con esa información pueden proceder a responder preguntas? Eso está muy bien. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Los leo, los escucho por si les da pena hablar. Ok, muy bien. Llamado. Edwin, cuénteme.
Bueno, doctora, al caso no le falta mucho, el caso está incompleto. Falta Ujú. mucha información para poder lograr tener una deducción del mismo. Es más, creo que el caso lo conozco. Sí, Entonces, creo que con tan poca información no es posible de que uno se pueda hacer una idea por qué se produjo. Más el delito que se produce ahí es inducción al aborto por parte de la persona que le da el medicamento o el medicamento a la señora para que aborte. ujú, muy bien. Pero entonces, si Sí, falta información, sería imposible pensar en el resultado porque le falta mucha información. exactamente, le falta información concluyente. Sin embargo, notan esto en la prueba y nos dicen que resaltó el enfoque de género en su fallo. O sea que tuvo en cuenta el testimonio de ella para ya es una prueba válida y puso una pena. En el caso hipotético, en este caso, resumido, mal, que faltan datos, sí. Pero miremos a ver cómo podemos resolver una pregunta como esta, por ejemplo. A partir del texto, ¿cuál de las siguientes conclusiones se deduce correctamente? Entonces, tenemos un texto corto con poca información, pero ¿cuál deducción es correcta basados en ese poquito texto? Si no están seguros aún de la respuesta, yo sé que sí de entrada pues es un poquito complicada, pero empiecen sacando esas respuestas que no realmente o no tienen nada que ver o están en contra de lo que está planteando el caso para que puedan analizar a detalle las otras. Entonces, si van a sacar alguna para descartar, escríbame descarto tal o la respuesta correcta está, dependiendo. Los leo, los... Doctora, la Profe, buenas respuesta noches. correcta. Ah, ok. No, Ajá, adelante. buenas Sí, noches. compañero. Dígame, Edwin, y luego otro compañero. Dígame. Ah, bueno, la respuesta correcta en este caso, siguiendo la información que tenemos, es que el tribunal aceptó el testimonio de la víctima. Sí, esta es la pregunta, perdón, es que se me cambió ahorita mientras intentaba responder en el chat. Ya. Entonces, O sea, aceptó la el C. testimonio de la víctima. Ajá. Sí, claro, le dio validez al testimonio de la víctima. Ujú, ok. Por aquí me dicen que la A no es. ¿Qué otro compañero quería participar? Cuénteme. Yo, profe, yo inicialmente descartaría la A, porque Ok, dice que la muy bien. Corte condenó a Muñoz porque no presentó pruebas suficientes de su inocencia. O sea, habla de una inocencia cuando este señor, no sé si el canciller que era, que fue condenado. Entonces, Exacto. o sea, Y además, entonces están hablando de inocencia y cuando él sí fue condenado, entonces para mí la A la descarto. muy bien. Aparte de que habla de Y inocencia, a esa, qué pena, profe, que también la presunción es de inocencia, no hay que demostrar la inocencia, sino que le corresponde al ente acusador demostrar la responsabilidad en el hecho. Es al revés. exacto. Y además habla de que no presentó pruebas y en el texto nunca se habla de si presentó o no presentó pruebas. Entonces, mire que ya varios, digamos, situaciones están ahí que están ajenas a lo que se plantea en el texto. Muy bien, sacamos la A del camino, nos quedan tres. Podemos sacar otra. La D tampoco es correcta, me dice aquí Luz Andrea Dávila, y es cierto, porque están diciendo que el enfoque de género impide valorar las pruebas del acusado y eso es falso. Eso es falso porque aunque haya enfoque de género, él tiene derecho a defenderse y a presentar sus pruebas, entonces es falso. La A y la D salen del camino. Quedamos entre la B y la C, ya veo aquí
varios compañeros que están como, por ejemplo, Alex dice que la respuesta es la C. Entonces, vamos a ver. Dice, el tribunal aceptó el testimonio de la víctima solo por falta de pruebas materiales. ¿Qué vemos en esa respuesta? Lo vimos en clases anteriores. Profe, ¿ahí no hay una incoherencia ahí? Sí, sí, señor. Sí, sí hay una como una incoherencia porque dice que es que el tribunal aceptó el testimonio de la víctima solo materiales. O Exacto. sea, El o solo sí es la una sabía o no la sabía. Exacto, y es una generalización apresurada. Acuérdense, es una falacia, un tipo de falacia, un tipo de mentira en la respuesta. Entonces, la A, la C y la D se van, por lo tanto, la respuesta correcta es la B. El aborto no consentido fue considerado delito porque se violó el libre desarrollo de la personalidad de la mujer. Estamos hablando de una conclusión que se puede deducir correctamente, una deducción que hacemos del caso, ¿sí? El aborto no consentido es considerado un delito y por eso condenaron al señor Muñoz. Entonces, la respuesta correcta es la B. Miremos la siguiente pregunta. Vamos allá, adelante. De las siguientes opciones, aunque aquí alguien me escribió, vamos a leerle. La correcta para mí es la B. Muy bien, Luz Andrea Dávila. Excelente. De las siguientes opciones, ¿cuál representa un razonamiento deductivo adecuado en este caso? Ok. Entonces, hagamos el mismo método. Saquemos del camino las que de pronto no tienen una coherencia clara o una lógica y verá que nos va a ser más fácil encontrar la respuesta idónea. Entonces, ¿cuál sacaríamos del camino inicialmente? Aquí me dicen, dicen que la respuesta es la C, la respuesta correcta para mí es la A. Fabiola dice que la C, Carolyn dice que la C y Luz Andrea que la respuesta correcta es la A. Entonces miremos la A. Las mujeres suelen decir la verdad en estos casos, por eso se le creyó. ¿Qué vemos en esa respuesta A? Eliminaría la A, dice Fernanda. Muy bien, la A es una falacia clara. La C es la respuesta correcta, dice Claudia Patricia. Fernanda Fajardo dice que generaliza. Yo también eliminaría la A. Las mujeres suelen decir la verdad, pero ese es un rumor. Recuerda lo que vimos en falacias, que yo les pasé falacias 1 y 2, y en las falacias había una que decía, por el rumor yo creo, y esas son mentiras. ¿Cómo demuestro yo que las mujeres suelen decir la verdad? Entonces, la A se sale del camino porque no tiene un peso argumentativo claro. Esa es la razón por la que no vamos a creer en la A. Quedamos con la B, la C y la D. Dicen que la respuesta para ellos es la C. Si se administra misoprostol sin consentimiento, hay delito. Muñoz lo hizo, por lo tanto, cometió delito. Entonces, aquí tenemos otro tipo de falacia. La A se elimina porque es una generalidad. Eliminaría también la B. La C hasta el momento va como por buen camino, ¿cierto? Pero miremos las otras. La B. Uribe fue víctima porque tenía antecedentes médicos compatibles con el aborto. ¿Qué tienen que ver los antecedentes médicos compatibles con el aborto? Eso es una
Es que está mal redactado, tiene incoherencia en la redacción. La B y la A se van y la D también se va porque dice, como la Corte falló en contra de Muñoz, él debe haber sido culpable. Recuerden esa misma del rumor cuando decía esto, no te comas esas papitas porque están dañadas. ¿Se acuerda cuando vimos las falacias y que le decía a la amiga, ay, usted es un tonto, usted siempre dice bobadas y se comió las papitas y luego le cayeron mal? Entonces ataca a la persona, tiene un ad hominem. Por lo tanto, la D tiene falacia, la B está mal redactada y la A tiene falacia. La respuesta correcta es la C. La B no es un razonamiento deductivo. Exactamente. Muy bien, Frank. Entonces la C, si se administra misoprostol sin consentimiento, hay delito. Muñoz lo hizo, por tanto cometió delito. Sigamos con la otra pregunta. Según el texto, ¿qué premisa es esencial para sostener la culpabilidad de Muñoz? Miremosla desde acá. ¿Cuál sería esa premisa clave, ¿no? Teniendo en cuenta la deducción y el razonamiento aquí lógico. Bueno, aquí me contesta la B, Claudia Patricia, Fabiola la B, Fernanda la B. Grupo dice, descarto la A porque en ningún momento se hizo mención que Muñoz no quería tener hijos. Muy bien, excelente. Carolins la B. Exacto. Cuando tenemos un caso con tan poca información, basémonos en esa poquita información que nos da para saber si hay una coherencia o no con esto. Muy bien, la respuesta correcta es la B. Lo único que sabemos fue que el misoprostol fue la causa directa del aborto. Ya, esa es una premisa clara. No es conclusión, es premisa, pero nos están preguntando por una premisa esencial. Y esa es una premisa esencial. Muy bien, respuesta correcta, la B. Las otras respuestas nos desvían de la idea central o están escritas bajo suposiciones que no existen en el texto o nos llevan a planos donde todavía el texto no ha explorado ese tipo de cosas. Por ejemplo, no se encontraron restos del medicamento. ¿Ok? Pasamos a la siguiente pregunta. Si se elimina el enfoque de género en el análisis judicial, ¿qué efecto tendría el razonamiento del caso? Eliminaría la ADES. El testimonio de la víctima perdería valor y se centraría solo en pruebas físicas. ¿Por qué eliminarían la A? Ahora por aquí dicen que la D también la eliminarían. Se mantendría el fallo porque ya hay una sentencia previa. ¿Por qué eliminarían la A o la D? La D no es. Muy bien. La D no es. ¿Se mantendría el fallo porque ya hay una sentencia previa? No, porque estamos hablando de si se elimina el enfoque de género, ¿qué efecto tendría en el razonamiento del caso? Están preguntando por el razonamiento del caso. Estamos hablando de las sentencias. Por lo tanto, la D se va. La A, la B y la C. La A me están diciendo que no es. ¿Por qué?
Por víctima perdería. Miremos la C. La condena sería mayor porque se usarían criterios neutros. ¿Qué tiene que ver la condena con estos criterios o con que saquen el enfoque de género del caso? La C se va también, tiene sentido. Nos quedan dos. La C no es tampoco, no es, muy bien. Miremos la B que no la hemos visto. La corte sería obligada a absolver a Muñoz. ¿Hay algo de esta índole que obligue a la corte? La correcta es la A, muy bien. Cuando ella hablaba en el caso de que acudiendo al enfoque de género fue que aceptaron el testimonio de la víctima como una prueba válida, como una prueba válida. Sin embargo, si yo quito el enfoque de género, pues el testimonio de la víctima pierde valor y se centraría solo en las pruebas físicas que se hayan presentado. La respuesta correcta es la A. ¿Mm? Hasta aquí van entendiendo un poco cómo estamos analizando cada uno de los casos o de las preguntas, que es lo que me interesa. Listo, perfecto. Muy bien. Ahora vamos a otro caso que es uno de los favoritos de ustedes. Entonces, miremos un poquito. ¿Se acuerdan lo que ustedes me decían de ofimática? Pues resulta que la ofimática también tiene casuística. Les tengo un caso de ofimática, que es el siguiente caso que vamos a analizar. Entonces, por favor, atentos a este texto. Un fiscal debe presentar un informe trimestral que incluya, ojo, hoja de cálculo, donde se registren ingresos y gastos por mes, de enero a marzo, y se calcule automáticamente el total, el promedio y diferencia entre ingresos y gastos. Eso es fácil de hacer o es fácil de entender esa instrucción, ¿cierto? A algunos se le dificulta este tipo de proceso, no. O alguna palabra que no conozcan. Si no la conocen, no les dé pena, tranquilos, aquí le explicamos de una vez. Bueno, ninguno al parecer. Continúo. También le piden a ese fiscal que en el informe incluya un documento de texto. Y ese documento de texto contiene un resumen ejecutivo con encabezado personalizado, tablas insertadas que reflejan los resultados de la hoja de cálculo. O sea, el uno depende del otro, ¿no? Y un gráfico importado. Y una presentación que incluye una diapositiva final con conclusiones, un gráfico exportado desde la hoja de cálculo y alineación central del texto. Hasta ahí clarito y no está complicado nada. Ahora bien, nos dice, en el caso en que se presente el informe, nos pone en una situación que varía esto. Se presentó el informe con errores de configuración de fórmulas en la hoja de cálculo. La fórmula del promedio excluye a marzo por error y el gráfico refleja datos incorrectos. Tengan en cuenta esta variable. ¿Listo? Entonces, avanzo a la pregunta. ¿Qué premisa justifica afirmar que el promedio presentado es incorrecto? Acá tengo respuestas ya. La correcta es la B. Profe, la B, la B. Muy bien. ¿Qué es el promedio? El promedio es la suma del total de los datos dividido en la cantidad de los datos. La que dice que elimina los datos de marzo. Entonces, el promedio está mal si los datos de marzo son errores. No porque
Si excluyeron los datos de marzo, la A no es. La B, como ustedes dicen, la fórmula debe incluir todos los meses para calcular un promedio correcto. Esa es la respuesta correcta. Si ella incluye esos 3 meses que está pidiendo pues al fiscal, pues automáticamente sabemos que podremos tener un promedio correcto. C, ¿es normal que algunos informes omitan un mes para evitar desviaciones? No es normal. A veces lo hacen cuando hay datos, pero no para sacar promedios. Para promedios se requieren la cantidad de datos totales que existan. Y los gráficos invalidan el cálculo del promedio. Nada tienen que ver los gráficos con el cálculo del promedio. Respuesta correcta, la B. Hasta aquí, excelente ustedes para eso. Segunda pregunta. ¿Cuál es la conclusión lógica si el gráfico se basa en datos erróneos? Edwin Pastrana dice que es la B. Respuesta, la B. Vamos a ver. Conclusión lógica si el gráfico se basa en datos erróneos. Si los datos son incorrectos, las conclusiones derivadas también lo serán. Es posible que el gráfico esté bien, aunque los datos no. Esa es muy lógica. O sea, el gráfico es estéticamente incorrecto, pero no afecta el análisis. Respuesta correcta, la B. Si los datos son incorrectos, las conclusiones derivadas también lo serán. ¿Por qué? Porque este es un ejemplo claro de lo que les acabé de hablar de lo deductivo y las premisas. Si alguna de las premisas falla, la conclusión va a ser errónea. Entonces, este es un ejemplo claro, mire, del método deductivo. Muy bien, encontraron la respuesta correcta. Excelente. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes acciones corrige un error lógico en el documento de texto? No ha pasado la diapositiva. Ay, Ahí está la diapositiva, si no la ven me avisa. Ok. La correcta es la C, la correcta es la C, la correcta es la C. Muy bien. La C. Excelente. Bastante ducho aquí en ofimática. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes acciones corrige un error lógico? Pues recalcular el promedio, incluyendo a marzo, y ahí se actualiza la tabla y el gráfico. Y eso permite llegar a unas conclusiones más precisas. Cambiar el título del informe no genera ningún cambio porque eso es como dejar sucio al niño y cambiarle solo la ropita sin bañarlo ni nada, o sea, queda igual sucio. Insertar una nota aclaratoria sobre el error en la fórmula del promedio. La nota aclaratoria solo va a decir que hay un error, pero no nos va a llevar a ninguna conclusión fija. Y cambiar de color las celdas menos. Eso es un movimiento operario más no definitivo en las conclusiones. Pasamos a la siguiente.
¿Por qué es crucial aplicar deducción para identificar un error en la hoja de cálculo? La B, por descarte la B. Vamos a ver. La A dice, porque deducir errores permite copiar y pegar fórmulas sin revisarlas. Falso, una falacia. Se deduce de que las gráficas están bien, aunque las fórmulas estén mal. Falso. La A y la D, mentiritas. La C, deducir garantiza que el diseño sea atractivo. ¿Qué tiene que ver el diseño? Eso es un engaño, una falacia. La B, por deducción se verifica que la fórmula se corresponda con la definición del promedio. Muy bien, respuesta correcta, la B. Siguiente pregunta. ¿Qué falacia cometería quien afirma, como el gráfico se ve bien, los datos deben estar correctos? Respuesta la A, Fabiola y Claudia. ¿Todos de acuerdo con la mayoría? La A, generalización apresurada. Recuerden, esta se parece mucho la B no es, Luz Andrea. Muy bien, argumento ad hominem es cuando yo ataco a la persona y no al argumento. Entonces aquí no estamos atacando a la persona, solamente estamos haciendo una generalización apresurada. Muy bien. Esto me parece el ejemplo de la ovejita negra, ¿se acuerdan? Hay una plaga de ovejas negras y debajo iba pasando todas las ovejas blancas y solo era una oveja negra. Entonces es generalización apresurada. Muy bien, excelente. Están aquí atentos. Entonces vamos a pasar a un formulario que les tengo aquí, cuadernillo, donde vamos a responder preguntas de otras temáticas también, pero que nos llevan a entender un poquito la deducción y la argumentación. Entonces, escuchen atentamente. Uno de los escenarios donde empezó a codearse el vallenato con la música que escuchaba y bailaba la burguesía, valses, mazurcas, canciones napolitanas, fue el de las colitas. Era este el nombre que recibían las colas o finales de fiesta de la clase adinerada, bodas, bautizos, cumpleaños, festejos religiosos. Durante el sarao, mientras los señores se divertían con la música europea que interpretaba una precaria orquesta provinciana, los trabajadores pasaban la fiesta en la cocina y los galpones a punta de acordeón, guacharaca y caja. Despachada la orquesta, los de atrás eran invitados a pasar adelante, y patrones y vaqueros se sentaban a tomar y cantar juntos. Se ha discutido acerca del papel que cumplieron las colitas en esta historia. Algunos dicen que estos remates de fiesta fueron el pabellón de maternidad del vallenato, pues combinaron los ritmos europeos y nativos, entre ambos dieron a luz los aires vallenatos.
Las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno, afirma López Michels. Pero parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgar. Para empezar, esta clase de fiestas improvisadas no se conocieron en toda la región, sino tan solo en la zona del Valle de Upar. En El Paso no hubo colitas, en muchos lugares del río tampoco. Y por otra parte, los historiadores indican que las colitas surgieron a comienzos del siglo XX, cuando ya el vallenato había empezado a coger ritmo con el trío del instrumental clásico. En cambio, las piquerías y retos sí constituyeron desde el principio uno de los más efectivos moldes de creación, propagación y desarrollo del vallenato. La leyenda de Francisco el Hombre habla de su desafío con el diablo, a quien únicamente logra derrotar cuando le canta el credo al revés. Los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías concertadas de antemano o a través de recados como lo atestigua la gota fría. Acordate, Moralitos, de aquel día que estuviste en Urumite y no quisiste hacer parada. Este es un texto de Samprita Fur, se llama Cien años del vallenato y fue publicado en Bogotá Ediciones. Profe, soy nueva en la clase. Fernanda, mucho gusto. ¿Qué significa la de qué pena, Fernanda? No había leído tu mensaje. Ya te digo y vuelvo a la presentación y ya vamos con la pregunta del vallenato. Post hoc ergo propter hoc. Después de esto, por tanto, debido a esto. Cuando tenemos un hecho, un caso, después de ese caso, ¿sí? Nos presentan una situación y por lo tanto, por lo que ocurrió después, presentan una conclusión. En este caso, no se adapta este tipo de falacia porque esto no estamos hablando de lo que ocurre después, sino de lo que estamos presentando en el momento del informe. Ya resuelta la duda de Fernanda, volvemos al tema del vallenato. Ok, entonces, teniendo en cuenta el tema del vallenato, primero debemos identificar qué tipo de texto es. Entonces, ¿qué tipo de texto es? Narrativo, dice Claudia. ¿Alguien más? Sí, para mí narrativo, profe. Narrativo. Acuérdense de algo muy importante. Aquí hay argumentos que refutan una idea y estamos hablando de una tesis. La tesis es ¿qué formó el vallenato? ¿El vallenato se formó por las colitas? ¿Sí o no? Por lo tanto, si partimos de una tesis y hay varios argumentos a favor y en contra, es un texto argumentativo. Eliana Guerrero, excelente. Argumentativo. Argumentativo. Pero parece más acertado pensar. Ese pedacito ya nos está diciendo que hay la opinión de alguien allí inmersa. ¿Ok? Muy bien. Cuando hablamos de las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno, afirma López Michelsen, este es un argumento que, ¿de qué? De complemento, de autoridad, ¿m? De cifra. ¿De qué es ese argumento? Ya lo vimos en la clase pasada. Este es un argumento de autoridad, porque citan a alguien que conoce del vallenato para que nos dé una opinión. Sin embargo, esa opinión es refutada en el segundo párrafo y ahí miramos. Entonces, vamos mirando un poquito a la pregunta. Dice, el autor introduce la cita de Lope Michelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato y ¿cuál sería la respuesta que ustedes elegirían? Voy a ampliarla un poquito para que la vean mejor. Acá, muy bien.
Fabiola dice que la A. ¿Alguien más? La B dice Claudia Patricia. La C dice Claudia T. Bueno, empecemos sacando las que no nos sirven del camino, ¿cierto? Empecemos con la D. Dice, convencer al lector de que las Colitas fueron las únicas divulgadoras del vallenato moderno. Aquí tenemos claramente un distractor, ¿sí? De generalización. Únicas, muy bien. Excelente, Claudia y GSVP. Únicas. Entonces, la D sale del camino porque dice que las Colitas fueron las únicas divulgadoras. No. Seguimos con la A, la B y la C. Por acá me dicen que la B, la C o la A. Vamos a ver. Reforzar la tesis principal del texto, dice la A, según la cual las Colitas fueron divulgadoras del género. La tesis no es que las Colitas fueron divulgadoras del género. La tesis plantea que las Colitas originaron el vallenato. Por lo tanto, la A, aunque está bien redactada, tiene un error en la forma en que interpretó la idea inicial. Y la A no es la respuesta correcta, porque la tesis no es esa. Son dos posiciones distintas. Muy bien. Entonces, chaito a la A, chaito a la D. Nos queda la B y la C. ¿Cuál analizamos, la C o la B primero? Analicemos la B, dice Claudia. Muy bien. Señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las Colitas en el origen del género. Si vemos en el primer párrafo, hablan de las Colitas como alguien, como un evento al final de las fiestas que permitieron que se desarrollara el vallenato, y López Michelsen dice que efectivamente, pero en el segundo párrafo a nosotros nos refutan y nos dicen que ese tipo de colitas se usaban solamente en el Valle de Upar y que el vallenato es más extenso que esto y nos habla de otras situaciones. Por lo tanto, si ponemos la frase de López Michelsen, que es un conocedor del vallenato, nos da una posición discutible, porque fácilmente en el segundo párrafo se refuta lo que él está afirmando. La respuesta correcta es la B. ¿Ven? Clarito, clarita la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El autor cita el verso de La Gota Fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías, porque en este se hace referencia a. Analicen un poquito esto.
vemos aquí que Edwin nos dice que la respuesta es la T. Urumita, un pueblo al cual iban los acordeoneros. Recuerda que dice la canción, ¿no? Acordate, Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. Creo que ahí está la respuesta inmersa, si la pueden deducir, la encuentran fácil. Entonces, Edwin se va con la D. Fernanda dice que es la A, un acordeonero que cantaba colitas llamado Lorenzo Morales. Y Claudia dice que es la C. Ahora vamos a ver quién tiene razón. Urumita, un pueblo famoso por la realización de colitas, no está claro en el texto, aunque algunos deben tener un contexto, porque yo sé que varios estuvieron en la época de la gota fría y el auge, y además esos vallenatos que nunca mueren. Sin embargo, pues la B, pues ya sabemos que diga que es un pueblo famoso por la realización de colitas no está explícito en el texto, por lo tanto es un argumento irrelevante y la B sale del camino. La D, como planteó que nuestro amigo, Urumita, un pueblo al cual iban los acordeoneros. Ojo a la pregunta dice, para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías. O sea, la gota fría, el verso, nace para apoyar esa idea del viaje de los acordeoneros. Entonces, Urumita nos está incitando a un viaje o nos está demostrando que es un viaje o que hay un paso acordeonero. No, no, además, exactamente. Y la A, que dice un acordeonero que cantaba colitas, las colitas no eran una canción específica, eran un momento final de la fiesta en donde ya se reunían los ricos con los pobres, por lo tanto la A pierde validez y la respuesta correcta es la C. Además, en la gota fría dice que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. Entonces, acordeonero que se encontraba de paso por un pueblo, haciendo idea que ellos viajaban. Muy bien. Respuesta correcta, la C. Excelente para los que llegaron a esa conclusión, me parece increíble y muy bien lograda. Pasemos al siguiente texto. Este no. La pérdida de la privacidad. Atención, se lo voy a leer porque ahorita ustedes van a hacer el siguiente solitos. Dice, el primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de la noción de límite. Por favor, acaban de enviar la asistencia para todos los que se quieran inscribir. Acaban de enviar la asistencia por el chat. Bueno, la pérdida de la privacidad. El primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de la noción de límite. El concepto de límite es tan antiguo como la especie humana, incluso como todas las especies animales. La etología nos enseña que todos los animales reconocen que hay a su alrededor y en torno a sus semejantes una burbuja de respeto, un área territorial dentro de la cual se sienten seguros y reconocen como adversario al que sobrepasa dicho límite. La antropología cultural nos ha demostrado que esta burbuja varía según las culturas y que la proximidad, que para unos pueblos es expresión de confianza, para otros es una intrusión y una agresión. En el caso de los humanos, esta zona de protección se ha extendido del individuo a la comunidad, el límite de la ciudad, de la región, del reino. Siempre se ha considerado una especie de ampliación colectiva de las burbujas de protección individual. Los muros pueden servir para que un régimen despótico mantenga a sus súbditos en la ignorancia de lo que sucede fuera de ellos, pero en general garantizan a los ciudadanos que los posibles intrusos no tengan conocimiento de sus costumbres, de sus riquezas, de sus inventos. La Gran Muralla China no solo defendía las invasiones a los súbditos del Imperio Celeste, sino que garantizaba además el secreto de la producción de seda. No obstante,
Con Internet se rompen los límites que nos protegían y la privacidad queda expuesta. Esta desaparición de las fronteras ha provocado dos fenómenos opuestos. Por un lado, ya no hay comunidad nacional que pueda impedir a sus ciudadanos que sepan lo que sucede en otros países. Y pronto será imposible impedir que el súbdito de cualquier dictadura conozca en tiempo real lo que ocurre en otros lugares. Además, en medio de una oleada migratoria imparable, se forman naciones por fuera de las fronteras físicas. Es cada vez más fácil para una comunidad musulmana de Roma establecer vínculos con una comunidad musulmana de Berlín. Por otro lado, el severo control que los estados ejercían sobre las actividades de los ciudadanos ha pasado a otros centros de poder que están técnicamente preparados, aunque no siempre con medios legales, para saber a quién hemos escrito, qué hemos comprado, qué viajes hemos hecho, cuáles son nuestras curiosidades enciclopédicas y hasta nuestras preferencias sexuales. El gran problema del ciudadano celoso no es defenderse de los hackers, sino de las cookies. Las cookies son una información que se recolecta de la forma en que navegamos y es cuando nos dice acepta las cookies y uno le dice sí, acepto. Y resulta que en ese momento, pues, se roban. Nosotros estamos dando acceso para que ellos miren cómo navegamos. Y de todas esas maravillas tecnológicas que permiten recoger información sobre cada uno de nosotros. Este texto se llama La pérdida de la privacidad. Fue publicado por Random House a paso de cangrejo y es de Humberto Eco. ¿Qué tipo de texto es? Identifiquémoslo con preguntas. Iniciemos por ahí. ¿Mm? ¿Qué tipo de texto es? Es un texto claramente crítico, argumentativo. Muy bien, don Benjamín. Argumentativo. ¿Podría ser crítico? Dentro de lo argumentativo entra lo crítico, todo lo que es evaluar, opinar, lo que es convencer, persuadir, artículos de opinión, ensayos, editoriales. Eso es textos argumentativos. ¿Listo? Hasta ahí bien. Si yo le pregunto cuando hablamos de etología, ¿a qué se refiere la etología? Ya que ustedes, como yo les dije, van buscando vocabulario y van aprendiendo vocabulario nuevo. Entonces, ¿qué es la etología? Profe, ¿la etología no es la ciencia que estudia los insectos? No, es la ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento animal, sea cual sea el animal. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos bien. Estamos hablando, la que estudia los insectos se llama entomología. Ahí está la diferencia. Ya hemos aprendido otra cosa hoy nueva, ¿listo? Entomología estudia los insectos, etología estudia el comportamiento de los animales. Dos cosas diferentes. Entonces, en este texto hablamos de la etología. Y hablamos también de la antropología, ¿no? Que estudia al ser humano, sus orígenes, las culturas, etc. Aquí plantean dos cosas. Dice que como que por grupos animales tienen como una especie de burbuja que no generan límites, sí, que algunos se respetan, algunos saben que esos límites se respetan, que si alguno pasa esos límites, pues ya es considerado una ofensa, una intrusión en el caso de los animales. Pero, y que algunos países han decidido fortalecer sus fronteras, otros las dejan abiertas para que haya más comunidad y demás. Se ponen de ejemplo la muralla china, pero también sabemos que en Estados Unidos también hay un muro, etcétera. Y nos hablan del Internet, ese medio virtual que ha roto fronteras y ese medio virtual que ataca nuestra privacidad y ese medio virtual que también permite la comunicación
y también nos permite ver cómo se vive en otras culturas. Pero no solamente ataca el Internet, lo estoy tratando de explicar el texto con mis propias palabras. Eso es algo que ustedes deben tratar de hacer con los textos que aborden, ¿listo? También nos habla de esas, digamos, esas naciones que ocurren fuera de las fronteras físicas. ¿A qué se refiere con esto? Esas naciones que se forman por fuera de las fronteras físicas. ¿A qué se refiere con eso el señor en el texto? Yo les dije que le iba a hacer preguntas, porque es importante interactuar con el texto para entenderlo. Aquí lo podemos hacer en clase. Ya ustedes lo van a desarrollar de una manera, digamos, diferente porque ya tienen claras las diferentes perspectivas. Entonces, les estoy preguntando, yo ya les expliqué qué eran las cookies y demás. A la facilidad de desplazarse por obligatoriedad y de salir de su propio país. Ejemplo, Claudia, muy bien. Un proceso migratorio, ¿sí? Donde la gente se ve obligada a salir de su frontera real y llega a otros países o a otros lugares y forman comunidad en esos lugares. Entonces, están generando, digamos, una nación, siguen con su nación fuera de las fronteras físicas de su nación, los venezolanos. Muy bien. Pero no solamente, no somos el único país que sufrimos por la migración. Hay muchos países en Europa, se vio, en Estados Unidos se ve todo el tiempo. Entonces, forman nación fuera de las fronteras físicas. ¿Por qué? Porque traen una cultura inmersa ya muy fuerte y vienen con esa cultura ahí como una capsulita que llega a ser parte de otra cultura, pero sin olvidar sus raíces. A veces se genera hibridación cultural, ¿cierto? Cuando se mezclan las culturas, pero a veces pues hay cosas que quedan separadas. A eso se llama crear naciones fuera de las fronteras físicas. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a resolver las preguntas para que ustedes, vamos a ver cómo les va. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del primer párrafo? Fabiola me dice que la B y Claudia también está de acuerdo con Fabiola diciendo que es la B. Claudia Patricia Ospina dice que es la A. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del primer párrafo? La B dice, Internet ha generado cambios en el concepto tradicional de límite, tal como lo define la etología y la antropología. Y la A dice, una profunda tradición intelectual ha configurado el concepto de límite como el espacio de defensa que crean los seres a su alrededor. Ojo, voy a hacer una pregunta clarita. ¿Cuál es la palabra que saca una de esas dos respuestas del camino? Digo saca una porque la otra es correcta. ¿Mm? Erología, etología.
No. La palabra que saca, en este caso a la A del camino, es tradición intelectual. Bueno, muéstreme lo intelectual de los animales, porque en la etología estamos hablando de comportamiento animal. Entonces, ahí creo que se queda corta esa respuesta y nos saca totalmente del contexto en el que se está planteando ese primer párrafo. Por lo tanto, la A sale del camino y la respuesta correcta es la B. La D, aunque tiene algo parecido, nos está volteando el argumento, porque nos está diciendo que gracias a la etología y la antropología entendemos por qué el Internet vulnera los límites y eso es una falacia total. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Internet ha generado cambios en el concepto tradicional de límite. Sí, tradicionalmente sabíamos que existían unos límites. Nos lo están explicando a través de la etología con los animales que tenían burbujas y también tienen límites en sus territorios. También nos lo están explicando con la antropología, con la antropología cultural. Listo, perfecto. Hasta ahí estamos en lo cierto. Tal como lo define la etología y la antropología. Respuesta correcta, la B. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a esta pregunta del texto? Cuando tengan dudas y demás, pregunten de una que vamos resolviéndolas en el camino. ¿Listo? Entonces vamos con la siguiente pregunta. En el tercer párrafo, cuando el autor menciona las naciones que se forman fuera de las fronteras físicas, ¿se hace referencia a qué? La A es la respuesta. Claudia Patricia y Claudia T. Muy bien, excelente. La A es la respuesta. Porque ya explicamos por qué cuando estaba explicando el término cuando leímos el texto. ¿Sí? Exactamente, yo lo expliqué. Muy bien. Pero me pasa que a veces cuando hago quizzes, ustedes lo han visto, ¿no? Que ya cambió de nombre la plataforma. Explico el tema y cuando van a responder, responden otra cosa. Entonces, ahí es donde quiero que ustedes empiecen a centrar su atención, ¿ok? Bueno, vamos con la siguiente y esta la van a hacer solito. Y ahorita volvemos a esta de Google, porque quiero que ustedes entiendan esta. Este es un tipo de pregunta o de planteamiento de texto que nos puede salir, donde nos ponen tres argumentos separados por viñetas o lo que sea, y al final nos hacen preguntas de uno o de los dos unidos o de los tres unidos o de uno separado y luego de otro. Entonces, tengan en cuenta esto. Lean ustedes, por favor, los tres argumentos. Solitos. Profe, el texto no se ve completo, ¿lo puede correr un poquito hacia arriba, por favor? Claro que sí. Ahora sí, ya lo corrí.
¿Listos? Bueno, voy a hacerles preguntitas sencillas para pasar a las preguntas que tienen ahí. ¿Cuál es el tema central de los tres argumentos que nos plantean ahí? La democracia. La democracia. Excelente, don Benjamín. Muy bien. Entonces, tengamos en cuenta que el tema central es la democracia en los tres, abordada desde diferentes puntos de vista. Listo, excelente, Claudia, Fernanda y Edwin. Ahora vamos a la pregunta. Según el texto 3, ojo, lean las preguntas como son. Aquí solo nos están pidiendo el texto 3, no nos están pidiendo ningún otro texto. ¿Qué posiciones políticas se identifican como democráticas? Profe, para mí sería la C. Para usted sería la C. Bueno, Benjamín, ahí lo anoto. Vamos a ver qué opinan los demás, por lo menos unas dos o tres. Fernanda dice que la D. Y nadie más. Bueno, saquemos del camino, antes de darles la respuesta correcta, a la A, porque la A es un distractor de generalización, porque dice solo las posiciones políticas que no son extremistas, y eso no tiene nada que ver. Entonces, la A, hablando de solo, sale, y aparte es un argumento irrelevante porque está hablando de posiciones políticas extremistas. Entonces, la A sale del camino. La B dice las posiciones políticas más recientes históricamente. Tampoco, tampoco porque ahí nos hablan del conservatismo, el liberalismo y no creo que eso sea reciente históricamente. Por lo tanto, la A y la B se van. Nos quedan la C y la D. Sin embargo, la D es una generalización porque dice que la totalidad de corrientes políticas posibles y en el texto nos hablan de la mayoría. Sí, nos hablan de las que son más fuertes y más sonadas. Entonces estamos hablando de la mayoría de posiciones políticas existentes. Por lo tanto, la C es la respuesta correcta. Muy bien, don Benjamín. Y CGBP. GCBP. Muy bien, Claudia, totalidad. Si ven que estamos aplicando lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de las clases, pero nos sirve para identificar también aquí. Seguimos acá. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se infiere del texto 1? Edwin nos dice que la C. Edwin se va con la C. ¿Alguien tiene una apreciación diferente o nos quedamos con la de Edwin? Claudia también que la C. Muy bien, porque esto demuestra que ustedes han venido mejorando en la interpretación. Bueno, vamos a sacarlas del camino las otras. La D dice, 5 minutos toma exponer el argumento básico contra la conveniencia del sistema político democrático. El punto 1, el texto 1 no habla del sistema político, ni de los partidos políticos, ni nada de eso. Simplemente se basa en la democracia. Por lo tanto, la D se está yendo del argumento del 1. La B dice, la mayoría de los votantes en los sistemas democráticos son ignorantes. Está haciendo una generalización apresurada porque le está diciendo a todos incompetentes e ignorantes. Por lo tanto, la B también sale del camino. El votante medio no podría explicar en 5 minutos. Está también haciendo una generalización apresurada. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C.
¿Sí, don Benjamín? ¿De Sí, acuerdo? sí, Excelente. claro que sí, profe. Muy bien. Entonces póngale cuidado. Vamos arribita a leernos el texto de Google, que nos lleva a dos preguntas. ¿Será que Google nos está volviendo estúpidos? Este título nos lleva a pensar que el texto que vamos a leer es un texto ¿qué? Solo el título. Crítico, muy bien. Argumentativo. Texto argumentativo, muy bien. Entonces, dice, durante los últimos años he tenido, a ver, empieza hablando primera persona, también es un síntoma de ser un texto argumentativo y, como dice, he tenido la incómoda sensación, está dando una opinión personal, por lo tanto, también es un texto argumentativo porque trata de persuadirnos o demostrarnos su forma de ver el mundo, ¿no? Dice, durante los últimos años he tenido la incómoda sensación de que alguien o algo ha estado cacharreando con mi cerebro, rehaciendo la cartografía de mis circuitos neuronales, reprogramando mi memoria. No es que ya no pueda pensar, por lo menos hasta donde me doy cuenta, pero algo está cambiando. Ya no pienso como antes. Lo siento de manera muy acentuada cuando leo. Sumirme en un libro o un artículo largo solía ser una cosa fácil. La mera narrativa o los giros de los acontecimientos cautivaban mi mente y pasaba horas paseando por largos pasajes de prosa. Sin embargo, eso ya no me ocurre. Resulta que ahora, por el contrario, mi concentración se pierde tras leer apenas 2 o 3 páginas. Me pongo inquieto, pierdo el hilo, comienzo a buscar otra cosa que hacer. Es como si tuviera que forzar mi mente divagadora a volver sobre el texto. En 2 palabras, la lectura profunda que solía ser fácil se ha vuelto una lucha. Y creo saber qué es lo que está ocurriendo. A estas alturas, llevo ya más de una década pasando mucho tiempo en línea, haciendo búsquedas y navegando, incluso algunas veces agregando material a las enormes bases de datos de Internet. Como escritor, la red me ha caído del cielo. El trabajo de investigación que antes tomaba días inmerso en las secciones de publicaciones periódicas de las bibliotecas, ahora se puede hacer en cuestión de minutos. Las ventajas de un acceso tan instantáneo a esa increíble y rica reserva de información son muchísimas y ya han sido debidamente descritas y aplaudidas, pero tal ayuda tiene su precio. Como lo subrayó en la década del 60 el teórico de los medios de comunicación Marshall McLuhan, los medios no son meros canales pasivos por donde fluye información. Cierto, se encargan de suministrar los insumos del pensamiento, pero también configuran el proceso de pensamiento. Y lo que la red parece estar haciendo, por lo menos en mi caso, es socavar poco a poco mi capacidad de concentración y contemplación. Mi mente ahora espera asimilar información de la misma manera como la red la distribuye, en un vertiginoso flujo de partículas. Alguna vez fui buzo y me sumergía en océanos de palabras. Hoy en día sobrevuelo a rasos aguas como en una moto acuática. Gracias a la omnipresencia del texto en Internet, por no hablar de la popularidad de los mensajes escritos en los teléfonos celulares, es probable que hoy estemos leyendo cuantitativamente más de lo que leíamos en las décadas del 70 y 80 del siglo pasado, cuando la televisión era nuestro medio predilecto. Pero sea lo que sea, se trata de otra forma de leer y detrás subyace otra forma de pensar, quizá incluso una nueva manera de ser. La idea de que nuestra mente debiera operar como una máquina procesadora de datos de alta velocidad no solo está incorporada al funcionamiento de Internet, sino que al mismo tiempo se trata del modelo empresarial imperante de la red. A mayor velocidad con la que navegamos en la red,
A mayor número de enlaces sobre los que hacemos clic y el número de páginas que visitamos, mayores las oportunidades que Google y otras compañías tienen para recoger información sobre nosotros y nutrirnos con anuncios publicitarios. Para bien de sus intereses económicos, les conviene distraernos a como dé lugar. Creo que no necesito explicar este texto, está supremamente claro. Para el nivel de ustedes está clarísimo. Y ahí les recomiendo, véanse una serie que se llama Red Social, que está en Netflix, donde explican cómo funcionan estas redes sociales para que ustedes tengan conocimiento un poquito más allá, cómo nos leen los algoritmos, cómo están pendientes si dejamos el celular quieto, etcétera. Entonces, los invito de una vez a las preguntas para ver cómo estamos de atención. Dice, en el último párrafo del texto, C, ¿qué opción de respuesta considerarían ustedes? Bueno, acá ya nos están diciendo que la A. Ujú. Vamos mirando. La B, dice Edwin. Bueno, vamos mirando. Edwin se fue con la B, las dos Claudias se fueron con la A. Entonces la A dice, legitiman las prácticas del manejo de información en Internet que busca distraernos a como dé lugar. Se legitiman las prácticas. Está fuerte. En el último párrafo del texto C, según Edwin Lave, desestiman la efectividad de las estrategias publicitarias utilizadas en la web para obtener información. Desestiman, no. La B definitivamente es un opuesto a la idea central, por lo tanto, la B no es una respuesta válida. Frank Tovar. Rescatan estrategias para procesar datos a alta velocidad sin caer en las manos de las empresas imperantes. No, porque ese de sin caer en las manos está opuesto a la idea, porque fácilmente en el último párrafo les voy a recordar que dice que gracias a la omnipresencia del texto en Internet, por no hablar de la popularidad de los mensajes escritos en los teléfonos celulares, es probable que hoy estemos leyendo cuantitativamente más de lo que leíamos en las décadas del 70 y 80 del siglo pasado, cuando la televisión era nuestro medio predilecto. Pero, sea lo que sea, se trata de otra forma de leer y detrás subyace otra forma de pensar, quizá incluso una nueva manera de ser.
La idea de que nuestra mente debiera operar como una máquina procesadora de datos de alta velocidad no solo está incorporada al funcionamiento de Internet, sino que al mismo tiempo se trata del modelo empresarial imperante de la red. Modelo empresarial, o sea, estamos trabajando cada vez que leemos en red para ese modelo empresarial imperante. Ahí ya vemos y nos queda claro que fue la B, se desestima, y la D. A mayor velocidad con la que navegamos en la red, mayor número de enlaces sobre los que hacemos clic y el número de páginas que visitamos. Mayores las oportunidades que Google y otras compañías tienen para recoger información sobre nosotros y nutrirnos con anuncios publicitarios. Para bien de sus intereses económicos, les conviene distraernos a como de lugar. Pero ojo, dice para bien de sus intereses económicos. Entonces, en la primera pregunta nos quedaría la A y la C. La A dice, legitiman las prácticas del manejo de información en Internet que busca distraernos. ¿Las prácticas buscan distraernos a como de lugar o buscan ganar réditos o platica a causa de que estemos navegando? Por eso nos quieren distraer. Entonces, acuérdense de ese distractor que yo les decía de la idea incompleta. Hay una que está incompleta y una que está completa. La idea completa sería, denuncian las motivaciones de varias compañías. En este último párrafo está denunciando que ellos prefieren que nosotros estemos haciendo constantemente clic, que sí, que leemos más que en otras décadas, pero esas lecturas han llevado a cambiar hasta la forma de pensar, cómo se maneja la información en Internet. Entonces, lo central de ese párrafo es denunciar que usan nuestra forma de navegar para ganar plata. La A es una respuesta válida, pero es corta, se queda corta, porque la distracción es uno de los efectos de buscar esos réditos económicos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. ¿Entendieron de dónde salió la respuesta? Creo que sí. Ya casi se nos va a acabar la clase. Listo. Vamos con la última para irnos, que dice, considere el siguiente enunciado. Pero sea lo que sea, se trata de otra forma de leer y detrás subyace otra forma de pensar, quizá incluso una nueva manera de ser. Esta frase dentro de la globalidad del texto es, ¿qué respondería? Fernanda la B, Frank Tobar la B, GCBP la B. Excelente, jóvenes. Excelente. Es una conclusión del texto. Muy bien. Esa es la respuesta correcta, Fabiola también. Excelente. Entonces, chicos, hasta aquí tienen alguna duda de lo que vimos hoy de deducción, de lo que aprendimos de las preguntas, de leerlas bien para poder sacar esto, la respuesta correcta, de utilizar los aprendizajes previos, pero también la deducción es importante. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, chicos, entonces, como ya saben, esta clase queda grabada y pues les agradezco mucho que hubiesen estado atentos y que hubiesen participado y excelente que hayan entendido. Nos vemos en otra oportunidad y Gracias, profe Karina, muchísimas gracias. Feliz muchas noche. gracias. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Bendiciones. Feliz noche. Gracias, Bernardo.